El sol del mediodía se colaba por la ventana de la modesta cocina, iluminando las manos callosas de Elena mientras amasaba la masa para las tortillas. El aroma a maíz cocido era el perfume de su hogar, el mismo que envolvió a su hijo Ricardo desde que era un bebé. Sola, sin más apoyo que su propia fuerza de voluntad, Elena dedicó cada gota de sudor a pulir el futuro de su pequeño. Cocinaba en casas ajenas, sus manos expertas transformando ingredientes simples en manjares para otros, mientras en su mente solo existía una imagen: Ricardo, sentado en el pupitre de la universidad. Su sopa de frijoles, aquella que preparaba cuando el dinero apenas alcanzaba, era su consuelo y el de él, un recordatorio de que, con amor, se podía nutrir el alma incluso en la escasez. Los años pasaron veloces e implacables. Ricardo, con el título universitario bajo el brazo, escaló peldaños en el mundo empresarial con una ambición desmedida. El muchacho que soñaba con escapar de la pobreza lo logró, con creces. Ahora vivía en una mansión de cristal y acero, en un barrio exclusivo, lejos del humilde hogar donde había crecido. Cuando Elena ya no pudo valerse por sí misma, Ricardo la llevó a vivir con él, o al menos eso le hizo creer. La instaló en un pequeño apartamento anexo a la casa, oculto de la vista de sus amigos y de su flamante esposa Sofía. «Es una tía lejana, mamá, que viene de visita por un tiempo», le había dicho, con una incomodidad palpable en su voz. Elena, con el corazón encogido, asentía, el amor ciego de una madre prevaleciendo sobre la punzada de la vergüenza que sentía en la mirada de su propio hijo. Él se jactaba de sus orígenes humildes, sí, pero siempre omitía el nombre de Elena. «Vengo de abajo», decía, «me hice a mí mismo», sin mencionar que cada ladrillo de su éxito había sido cementado con el esfuerzo incansable de una mujer que vivía en las sombras de su propia vida. Una mañana, el silencio en el pequeño anexo era más denso que de costumbre. Elena, con la tristeza anidada en el pecho, se levantó con una resolución fría. Sus manos, aunque temblorosas por la edad, aún recordaban la receta. Preparó la sopa de frijoles, esa misma que había alimentado tantas noches de hambre y esperanza. Cocinó a fuego lento, cada ingrediente una memoria, cada cucharada un lamento. Cuando estuvo lista, sirvió una porción en un tazón de cerámica que Ricardo usaba de niño. Lo dejó en la puerta principal de la casa grande, justo antes de que el sol saliera. Junto al tazón, una nota escrita con pulso firme: «Por si alguna vez recuerdas de dónde vienes». Esa noche, la luz del apartamento de Elena permaneció apagada. Los días se convirtieron en semanas, y el tazón de cerámica, con la sopa reseca en su interior, siguió en la puerta, intocado. Ricardo, absorto en su mundo de negocios y apariencias, apenas notó la ausencia, hasta que una tarde, una vecina llamó a su puerta, con el rostro marcado por la preocupación. «Señor Ricardo, su mamá, la señora Elena, no la he visto en días. Fui a su apartamento y la puerta estaba abierta. Creo que debe ir a verla». Un escalofrío recorrió la espalda de Ricardo. Entró al pequeño apartamento, vacío y frío. El funeral de Elena fue un susurro en el viento. No había flores, ni coronas, ni una multitud de amigos y familiares. Solo Ricardo con el rostro ceniciento y la vecina, la única alma que la había despedido con dignidad. Mientras el ataúd descendía lentamente, un peso insoportable se posó sobre los hombros de Ricardo. Miró el rostro sereno de su madre, y en ese instante, el velo de su ceguera se descorrió. No había solo perdido a su madre. Había perdido la verdad de su vida, la autenticidad de su historia. Las risas de sus amigos, las palabras vacías de sus colegas. Todo se desvaneció frente al eco del silencio de Elena. Había renegado de sus raíces, de la mujer que le había dado todo, y al hacerlo, se había despojado de su propia dignidad. Ya no era el exitoso empresario, era el hijo que había olvidado.
Hay errores que se pueden corregir, pero olvidar a quien te dio todo no siempre tiene perdón.